El adivino que coronó a la cabeza como rey. Hace mucho tiempo, en los cielos, vivía un gran adivino llamado Amure, conocido también como Awo Eba Ono, entre los orishas. En aquel entonces, ninguna de las deidades poseía una cabeza. Esta peculiar realidad llevó a Orunmila, el orisha de la sabiduría y la adivinación, a buscar la guía de Amure. Orunmila deseaba entender cómo él y los demás podían alcanzar la plenitud obteniendo una cabeza. Amure, el sabio adivino, aconsejó a Orunmila que levantara sus palmas, las frotara juntas y rezara fervientemente por una cabeza, conocida en Yoruba como Dusosori o en Bini como Uhunswun. Además, le indicó que hiciera una ofrenda sagrada, un ebo, compuesta por 4 nueces de kola, una vasija de barro, jabón y una esponja. Estos elementos debían ser guardados en un lugar sagrado, y Amure advirtió a Orunmila que no rompiera las nueces de kola, ya que un visitante inesperado lo haría algún día. Por esa época, Ori, la entidad que representa la cabeza, también consultó a Amure. A Ori se le dijo que debía honrar a su ángel guardián con una ofrenda de 4 nueces de kola. Pero, al ser pobre, Ori no podía permitirse las nueces de kola. Sin embargo, le informaron que solo al completar este sacrificio alcanzaría prosperidad y reconocimiento. La preparación sagrada de Orunmila. Fiel a las instrucciones de Amure, Orunmila realizó el ritual y colocó cuidadosamente las 4 nueces de kola en su santuario sagrado. Poco después, el travieso Eshu anunció en los cielos que Orunmila tenía 4 exquisitas nueces de kola en su santuario, despertando la curiosidad de las deidades. Uno por uno, encabezados por Ogun, los orishas visitaron a Orunmila, ansiosos por romper las nueces de kola. Pero Orunmila los rechazó, explicando que no eran lo suficientemente fuertes para cumplir con la tarea sagrada. Frustrados y humillados, los orishas se marcharon enojados. Incluso Orishanla, Dios el Hijo, vino a Orunmila para intentar romper las nueces de kola. Orunmila le ofreció nueces diferentes y más frescas, explicando que las nueces sagradas no estaban destinadas para él. Paciente y compuesto, Orishanla aceptó el regalo de Orunmila y se marchó sin quejarse. La humilde llegada de Ori. Finalmente, Ori, que aún no había intentado la tarea, decidió visitar a Orunmila. Sin recursos para honrar a su ángel guardián, Ori rodó humildemente por el suelo hacia la casa de Orunmila. Al ver la llegada de Ori, Orunmila salió, lo levantó con gran cuidado y lo llevó adentro. Orunmila llenó una vasija de barro con agua, enjabonó la esponja y lavó suavemente a Ori. Después de secarlo, lo colocó en el santuario sagrado y le pidió que rompiera las nueces de kola, ya que habían sido reservadas para este propósito. Agradecido por la bondad de Orunmila, Ori rezó sobre él con las nueces de kola, pidiendo que todos sus esfuerzos prosperaran. Luego, Ori rezó por sí mismo, buscando un lugar permanente de residencia y muchos seguidores. Reuniendo fuerzas, Ori rodó hacia atrás y luego hacia adelante, rompiendo las nueces de kola con un estruendoso crujido que resonó por los cielos. La cabeza es coronada. Rey el ruido atronador llamó la atención de todos los orishas. Intrigados, se reunieron para descubrir quién había logrado lo que ellos no podían. Cuando Eshu anunció que había sido Ori quien rompió las nueces de kola, los orishas quedaron impresionados y comprendieron. Se dieron cuenta de que Ori, la cabeza, era el único adecuado para la tarea. Poco después, las demás partes del cuerpo, manos, pies, estómago, pecho y cuello, reconocieron la importancia de Ori. Todos acordaron unirse bajo la cabeza, elevándola por encima de ellos como su rey. En el santuario sagrado de Orunmila, Ori fue oficialmente coronado como el rey del cuerpo. Hasta el día de hoy, la cabeza se inclina hacia el suelo en reverencia a Orunmila, reconociendo el papel fundamental que jugó en la ascensión de Ori. Y aunque Orunmila es uno de los orishas más jóvenes, este evento estableció su estatus como el más venerado de todos. Ejiogbe, el patrón de la cabeza. Se dice que el hijo de Ejiogbe debe preparar un baño sagrado usando jabón elaborado en el cráneo de un animal para garantizar
garantizar una larga vida en la tierra. Ejiogbe, una deidad devota de Orunmila, fue quien realizó el sacrificio original que coronó a Ori como rey del cuerpo. A pesar de pertenecer a la generación más joven de profetas, Ejiogbe se destacó como el apóstol más importante de Orunmila, tanto en los cielos como en la tierra. Su misión fue liderar con el ejemplo, haciendo del mundo un lugar mejor para todos los que lo habitan. A través del humilde pero poderoso Ori y la sabiduría de Orunmila, esta historia nos recuerda la importancia de la reverencia, la unidad y el papel divino de la cabeza como líder del cuerpo. El adivino que coronó a la cabeza como rey es una fascinante historia yoruba que explora temas como el destino, la unidad y el poder de la humildad. En los cielos, las deidades vivían incompletas, careciendo de una cabeza. Orunmila, el orisha de la sabiduría y la adivinación, busca la guía del gran adivino Amure para descubrir cómo podrían alcanzar la plenitud. A través de un ritual sagrado con nueces de cola y ofrendas, Orunmila comienza un viaje lleno de paciencia, sabiduría y preparación espiritual. El punto culminante de la historia ocurre cuando Ori, la humilde representación de la cabeza, se presenta para cumplir su destino. Gracias a su perseverancia y gratitud, Ori logra lo que ningún otro orisha pudo: romper las nueces de cola sagradas. Este momento no solo eleva a Ori como el rey del cuerpo, sino que también enseña a las deidades la importancia única de la cabeza como guía y líder que une todas las partes del cuerpo. La historia resalta el papel de Orunmila como el sabio guía, de Eshu como el astuto mensajero que genera curiosidad, y la humildad de Ori, cuya misión nos enseña el valor de honrar nuestro destino. Además, introduce a Ejiogbe, un profeta cuya acción sagrada continúa inspirando equilibrio y crecimiento espiritual. Este relato atemporal refleja las ricas tradiciones de la cultura yoruba y nos recuerda la importancia de la gratitud, el respeto y el reconocimiento del propósito divino en cada persona. Ideal para quienes buscan historias culturales, sabiduría espiritual y enseñanzas universales que trascienden el tiempo. Únete a nosotros mientras damos vida a esta poderosa historia y compartimos su mensaje con el mundo.